Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto que estén compartiendo con ustedes este momento. Para nosotros es una alegría estar recibiendo en Hernando a Carolina Basualdo, nuestra candidata a diputado nacional número 2, acompañando a Juan Schiaretti en Provincias Unidas, nuestra propuesta para estas elecciones del 26 de octubre. Agradecerle a Jorgito, a Claudio, a Dani, al Santi, a todos los amigos que nos acompañan, porque en este proyecto que realmente se pone a consideración ahora en las próximas elecciones de octubre, muchas veces las elecciones legislativas es como que no le damos, como vecinos normalmente, la profundidad de la discusión que amerita una elección legislativa. Y todos vemos lo que pasa en el Congreso de la Nación, todos vemos lo que está sucediendo y ustedes lo cronican de modo permanente. Entonces, realmente a veces da tristeza ver determinadas escenas que suceden en el Congreso de la Nación. Y es ahí donde uno, como vecino, le tratamos de transmitir a los otros vecinos que esta elección es trascendental en las cosas que se están debatiendo y se están discutiendo en la Argentina. Es un momento histórico, un momento bisagra para la República Argentina, y que realmente necesitamos que cada provincia argentina envíe los mejores hombres y las mejores mujeres que tengan como legisladores nacionales para la etapa que sigue en estos próximos 2 años, que es garantizar un gobierno que haga su gestión, pero naturalmente que tenga la propuesta y la certeza de la experiencia de muchos hombres y mujeres argentinos que están realmente preparados para este momento crítico y bisagra de la Argentina. Y cuando hago referencia a esto, lo hago con un profundo respeto a las personas que nos compiten en estas elecciones, a nosotros de las otras listas que proponen sus candidatos. No voy a hacer mención ni referencia, pero yo invito a la gente a que miren un poquito y analicen qué ha sido de su vida, cómo se han preparado y cómo se han formado para poder llegar al Congreso de la Nación y que no sea el conventillo triste que sabemos ver con escenas escandalosas que a veces asistimos cuando lo vemos por la tele. Y eso es lo que nos representa en las decisiones que se toman como país desde el Congreso y en la imagen que mostramos al mundo. Entonces, aquí es donde quiero hacer un alto y un parate fundamental para pedir por el apoyo concreto a la candidatura de Provincias Unidas, encabezada por Juan Schiaretti, un hombre de la experiencia y de la trayectoria de 3 veces gobernador de Córdoba. Una experiencia extraordinaria que, sin lugar a dudas, acompañado de cuadros políticos extraordinarios como Caro. Caro, además de tener una larga trayectoria, me encantaría que revisen un poco en su proceso de crecimiento como una joven dirigente y una gran intendenta que es hoy en día en Despeñadero. Basta ver el progreso y el desarrollo que ha logrado palpable, visible y concreto a la vista en su gestión de gobierno como intendenta, pero así en su capacidad de vinculación permanente para poner a su ciudad en el contexto provincial, nacional e internacional como lo ha logrado. Entonces, cuando uno empieza a ver y hace no es que haga una comparación, pero decimos, che, ¿a quién propones vos de llevar al Congreso? ¿Quién crees que debe ir? Nosotros tenemos argumentos fundados para demostrar que estamos mandando lo mejor de lo mejor en formación, en experiencia, en capacidad de gestión, para poder colaborar en la etapa con una visión productiva que tiene que tener la Argentina, no solamente una mirada económica, sino que se mantengan esas banderas con las cuales vienen trabajando para poder ir adelante, pero con una mirada productiva, con una mirada integradora, con una mirada de capacidad de superar los extremos obscenos que nos pretenden instalar los unos y los otros. Guarda que si perdemos vienen los otros, el cuco, y los otros dicen, y si siguen esto, tal cosa, enfrentándonos a nosotros entre argentinos en una triste pelea para sacar una ventaja entre
justicialista, pero que tuvimos en Córdoba desde hace muchos años, la capacidad de mostrar un gobierno integrador con participación de todas las fuerzas políticas dentro del seno de nuestro gobierno. Sin ir lejos, nuestra propia vicegobernadora, de origen del radicalismo, y así tenemos ministros, funcionarios, con una integración real, porque nos interesa que Córdoba crezca y se desarrolle de manera integral y conjunta. Por otro lado, tenemos, como decía, esta realidad de la que estamos viendo, de la que estamos observando y de la que tristemente vemos los vaivenes a que nos someten las realidades de la economía y de lo que está pasando en Argentina. Por eso les digo que es un momento bisagra. No es una elección en la que solamente se elige diputado, no, se está decidiendo el país, se está decidiendo la conformación del Congreso de la Nación, en el cual se van a estar tratando las leyes fundamentales para poder dar un impulso. Y si este gobierno nacional se quiere dejar ayudar, necesita de los mejores. Y los mejores lo estamos proponiendo desde nuestros espacios, desde nuestra fuerza, con Juan Schiaretti, con Carolina Basualdo, que realmente es la expresión productiva desde el corazón del país, como lo son los otros gobernadores, como Puyaro de Santa Fe, un hombre que es del radicalismo y que está con nosotros en nuestra misma fuerza política, proponiendo sus legisladores para que vayan con Provincias Unidas a apoyar, como Nacho Torres, como Valdés de Corrientes y los otros gobernadores que forman parte de nuestra fuerza a nivel nacional que estamos construyendo. Es un momento histórico y para nosotros es una alegría de que Caro sea nuestra candidata, sea nuestra diputada nacional, porque sabemos que el interior del interior va a estar plenamente representado por una persona que se ha formado, se ha capacitado y es un producto de gestión probado y demostrado que nos va a llevar adelante junto a Juan Schiaretti en esta nueva etapa de Argentina. Bienvenida, Armando Caro. No, gracias, Licha. Bueno, gracias a ustedes por venir. La verdad que estuvimos recorriendo Hernando para conocer la matriz productiva, esta importancia que tiene el maní para Córdoba y lo que significa para la Argentina. Estuvimos recorriendo una pyme, pero también una empresa que exporta, y en este sentido todos los candidatos de nuestro espacio estamos recorriendo los distintos departamentos porque tenemos esta convicción y porque en mi caso vengo de un pueblo, entiendo que si nosotros generamos con el equilibrio fiscal las condiciones, pero con una mirada productiva de entender las economías regionales, hacemos que cada uno de los pueblos crezca, y que crezca significa más trabajo y más empleo para nuestra gente. Pero para que crezca se tienen que dar las condiciones de tener una mirada productiva y condiciones que tienen que ver con la infraestructura. Ante un gobierno nacional que abandona las rutas, y en Córdoba tenemos este modelo, y bien lo decía Lichi, llegamos al mejor, porque la verdad que Juan es Córdoba, y hoy que transitamos las rutas y podemos ver los distintos valles de nuestra provincia que permiten el crecimiento de los pueblos, permite turismo, permite trabajo, permite sacar la producción del campo. Digo, esto no, cuando salimos un poco de Córdoba, no es la realidad de toda la Argentina. Y creemos que la infraestructura es necesaria y que la tiene que generar hacer el gobierno nacional. Que ayer nuestro gobernador anunció que iba a avanzar con la ruta 19, como nos pasó con la autovía de la 36, que nosotros lo vivimos muy de cerca, que tiene que ver con esto, ¿no? De poder entender que la infraestructura genera oportunidades reales si tenemos esta mirada productiva de entender que, a pesar de pensar distinto, todas estas provincias, somos más de 1000 intendentes, acompañamos esta mirada que es la del interior que queremos llevar al Congreso de la Nación, liderados por Juan Schiaretti, para decir, hay otra Argentina posible, y que no nos quieran hacer creer, porque acá también hay un tema de los medios de comunicación a nivel nacional, de que es o de un lado o del otro de la grieta, o Milei a los hachazos y la vuelta atrás del kirchnerismo. Nosotros venimos a decir, no, hay otra propuesta, no es una propuesta de centro, esto es una provincias unidas, y creo que ahí hay un valor federal profundo de decir, somos las provincias, somos el interior de la Argentina, que queremos llevar al Congreso entendiendo esto que es mirar, entender, conocer y venir muchos de nosotros del interior, y lo que significa que haya progreso, que una empresa con el gas natural llegue a tu pueblo y pueda generar 50, 15, 10 puestos de trabajo. Eso es mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos. Creemos que esto es posible, que se hizo en Córdoba, que podemos generar este trabajo articulado con las universidades, que no las tenemos que financiar, que tenemos que trabajar con ellas. Y la verdad que en Córdoba hay 267 universidades populares, pero además hay municipios
municipios, el nuestro y muchísimos otros más que trabajan en políticas públicas concretas para mejorar la calidad de vida de su gente, para generar programas productivos, para generar formación que genere mejor preparación de nuestros jóvenes, para que puedan ir a esas plantas de empleo. Matizamos lo que es matriz productiva, el Estado y la universidad y avanzamos, pero bueno, claramente que necesitamos condiciones macroeconómicas y ahí creemos que está nuestro aporte y generar de una vez por todas esto de que sigue sucediendo, que tenemos habitantes de primera en Buenos Aires, que parece que en General Paz para este lado no existimos, y habitantes de segunda, porque nosotros seguimos pagando el gas, la luz, el transporte, y más caro que el resto de la Argentina. Y la verdad es que todo lo que aporta Córdoba y el resto de las provincias nos vuelve en las mismas condiciones a los cordobeses. Entonces creemos que hay que generar discusiones profundas, que con esta mirada del diálogo, de acompañar y de que entendemos que la estabilidad y el equilibrio fiscal la tenemos que mantener y es clave para potenciar la Argentina, pero que hay que tener una mirada productiva y que hoy vemos que el gobierno nacional solamente tiene una mirada financiera y que beneficia a los financieros. Y claramente nosotros hemos venido diciendo no a las retenciones desde las 125, tengamos memoria de qué lado hemos estado, ¿no? Siempre nosotros acompañando algo que ha sido clave para Córdoba y parecía que no era posible las retenciones, que Areti estaba loco cuando lo decía. 3 días después el presidente toma esta medida que terminó beneficiando a unos pocos, ¿no? Entonces después tomamos medidas electoralistas que en el fondo benefician a unos pocos siguiendo con esta lógica unitaria. Entonces la verdad es que nosotros queremos llegar con esta mirada que es la del interior, la de los pueblos, a poner esta mirada productiva, a generar una discusión profunda, en serio, porque la verdad creemos que ese es el espacio del aporte y donde queremos avanzar. Pero esta vez no vamos solos, vamos con varias provincias y estamos seguros que después de esta elección se van a sumar más gobernadores pensando en el 27, porque creemos que hay otra Argentina posible y es con cada uno de nosotros y cada uno de nuestros pueblos como protagonistas y con esta mirada que decíamos, que es la producción, la salud, el empleo, el trabajo articulado de la matriz productiva con las universidades, porque entendemos que tenemos que trabajar para generar empleo, pero el empleo tiene que generar el privado, para eso necesita condiciones. Y la verdad que hoy recorriendo Hernando hay tanto potencial y ya estamos trabajando ahí en algunos proyectos que tienen que ver incluso con la energía renovable. Si tuviéramos esta mirada, ¿no? Porque también tenemos un presidente que niega el cambio climático y hoy tenemos a Brasil, que en lo que es transición energética se lleva todas las inversiones de la Unión Europea y otros países en temas que la Argentina podría liderar si entendemos que la transición energética, el cambio climático existe y genera un potencial de desarrollo y de cuidado de nuestro ambiente. Entonces, la verdad es que hay muchos temas que creemos que se pueden potenciar y que generarían trabajo, empleo, mejores condiciones para Córdoba y para la Argentina. Intendenta, primero, haciendo una parte institucionalmente, felicitarla por Despeñadero, que está muy lindo, lo recorrido días atrás, está precioso realmente, así que felicitarla por eso. Yendo a lo político, Schiaretti en su campaña política pasada habló de un gobierno de los normales, de un gobierno normal. ¿Qué sería llevar al Congreso de la Nación una normalidad? Un Congreso que parece estar marcando la diferencia en lo que es la política hoy del presidente Javier Milei, en definitiva. ¿Qué sería aportar normalidad, que es la línea que marca Schiaretti del Congreso? Sería esto normalidad, sensatez, poner esto, mantenemos el equilibrio fiscal, pero tengamos una mirada productiva, porque hoy todas las discusiones terminan estando de un lado o del otro de la grieta sin pensar de qué manera generamos un plan productivo por la Argentina. Eso es pensar normal. Mira, hablamos con la PYME y con la empresa más grande, y ambos decían, mira, si tuviéramos un poco una línea directa, o por lo menos que pudiéramos pensar a largo plazo, 5 años, ni siquiera nos dan 10, que sería mínimo de 20, podríamos generar y nos animaríamos a tomar un crédito, o podríamos pensar en otra producción, ampliar la planta. Es poder llevar esto que es la sensatez, el modelo de Córdoba, en el sentido de que hay que hacer infraestructura, se puede hacer, tenemos las herramientas para hacerlo, hay que pensar en la universidad, y digo, la educación es clave para el desarrollo de nuestros jóvenes, genera igualdad de oportunidades. Tenemos que defender no solamente la universidad, sino también la educación en términos generales. Un país que no se educa, un país está destinado al fracaso, y nosotros queremos que Argentina se potencie. Todas estas discusiones son discusiones que tenemos que llevar al Congreso para tener un país en serio, o un país normal que pueda generar previsibilidad para el comerciante, para el empresario y para el asalariado, que la verdad no llega a fin de mes, se le complica, y la verdad que los argentinos en este tiempo hemos hecho un gran esfuerzo
Pero mira, yo te lo digo como intendente, recibo a diario al jubilado que me dice, che, Caro, la verdad que si no me da una ayudita, o pago la luz, el PAMI le cortó porque tiene un auto, más o menos, ni siquiera estamos hablando de que le cortó parte de la medicación. Y en esto del control, se puede hacer un Estado eficiente y controlado, pero no tenemos que tener esta crueldad de decir, mira, una persona con discapacidad de 10 sesiones le paso a 2 o 1 y me da exactamente lo mismo, no me importa. A nosotros sí nos importa, porque nosotros conocemos la gente, queremos que nuestra gente viva mejor. Y esa crueldad que vas a decir, ¿por qué me dices esto? Porque eso es la crueldad en estado puro, porque es no importarte si vos para hacer ese certificado de discapacidad tenés que ir 200 kilómetros, porque no conocen la Argentina, chicos, no conocen cuánto tienen que hacer de distancia ellos para ir a un ANSES para ver si le dan el nuevo certificado de discapacidad, si hace o no el trámite, y que se puede hacer una auditoría de manera inteligente, sí, que es necesario, sí, que hay que controlar, sí, pero tenemos que hacer un estado eficiente utilizando las nuevas tecnologías, no victimizando una vez más a las personas que tienen síndrome de Down, le vuelven a hacer el trámite, pierden tiempo, pierden fisio. Digo, hay cuestiones de crueldad que están evidenciadas y que claramente pareciera no importarles a nadie, que también tienen que ser parte de esta agenda, de decir, son derechos, es algo que no podíamos, antes no pensábamos que discutíamos estos temas, no discutíamos la educación, no discutíamos la discapacidad. Creo que estos son temas que hay que plantear y que hay que plantear con propuestas de sensatez y decir, bueno, hay que hacer un Estado inteligente y equilibrado, sí, pero hay otras herramientas. Entonces, todos estos acompañamientos son lo que queremos decir, esto es un país normal, que podamos tener programas de empleo, como los que hemos tenido con donde hay un aporte estatal y un aporte del privado, y que sabemos que muchas veces de esos pibes del PPP o del MAS 26 o en su momento el PORNIC terminan trabajando en la empresa, pero es un empujoncito, ¿no? Entonces, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Esto hacen las grandes potencias del mundo. De hecho, la verdad nos hemos perdido, como dice Juan, muchas oportunidades históricas de crecimiento, y Brasil y Chile lo han potenciado y hoy son líderes en América Latina. Entonces, ponerle esa sensatez que vos decías en el Congreso, en un espacio que creemos que va a ser importante de diputados, y que te digo que después se nos van a sumar otras provincias, porque entendemos que acá, si no nos arremangamos de las provincias y vamos hacia adelante trabajando juntas, la verdad que la Argentina no va a salir adelante, vamos a ir enfrascados entre la vuelta atrás del kirchnerismo y la crueldad de este hombre. Carolina, una consulta. Después del 26 de octubre va a haber una renovación en el Congreso, un gobierno nacional democrático que va a tener continuidad por 2 años más, va a necesitar el acompañamiento de los gobernadores, de los diputados, de los senadores. ¿De qué manera el espacio de ustedes está dispuesto a acompañar las políticas del gobierno nacional y hasta qué punto también? Mira, yo creo que nuestro espacio político dio algunos acuerdos, como lo hemos hecho siempre, para que pudieran llevar adelante su plan de gobierno, pero después, en algunas cuestiones en las que claramente no beneficiaban a Córdoba, o el financiamiento de la universidad o la discapacidad, nos plantamos. Creo que en esto sería bueno que el presidente tenga una actitud distinta, ¿no? De no querer castigar o hacer con el látigo a los gobernadores y después decir que promulga la ley de los ATP, lo veta, y después un ATP al instante en una mesa a 4 gobernadores amigos. Entonces, creo que nuestro espacio es el del aporte, del diálogo, de poder proponer, porque la verdad que pareciera no escuchar. Entonces, nosotros queremos llevar esta mirada productiva, acompañar. Siempre hemos sido un espacio de diálogo y lo somos todos los gobernadores que están. De hecho, creo que hay que valorar algo que fue histórico. Por primera vez en la historia, los 24 representantes hicieron un planteo concreto, conjunto, mira, con todas las diferencias que había al gobierno nacional, que no escuchó. Entonces creo que del lado de las provincias, que son los que hoy llevan adelante y mejoran la calidad de vida de los vecinos con los municipios, nosotros somos el sostén de todas las medidas que toman en Buenos Aires sin mirar si les importa, no les importa, si se muere alguien en la ruta. Son totalmente insensibles a cuestiones que tienen que ver con las personas, porque a ver, gobernamos, ellos parecieran gobernar claramente por el sector financiero. Salieron una foto del Times con un Twitter de Trump. Digo, que alguien se saque una foto, un presidente de la nación, con un tweet, ni siquiera con un tweet. La verdad que digo, ¿esto queremos para la Argentina? ¿Esto realmente queremos para la Argentina? Y yo me pregunto a los diputados de los otros espacios, ¿van a defender a Córdoba realmente, como lo hemos hecho históricamente nosotros?